Amados amigos, tengan ustedes muy buenas tardes. Damos gracias al Señor por este precioso tiempo que nos concede y poder estar una vez más delante de ustedes y poder compartirles la palabra del Señor, que en esta oportunidad está en el libro de Jeremías capítulo 5, versículo 24 y 25. Y dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Amado Dios y Señor nuestro, gracias. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor, de conservarnos, pero también para poder instruirnos y poder revelar, Señor, a nuestras vidas lo que te desagrada y apartarnos de ella, mi Señor. Y te ruego, Espíritu Santo, sea usted ministrando esas áreas por las cuales, Señor, necesitamos que sean arrancadas de nuestra alma, de nuestro corazón. Espíritu Santo, ministranos, por favor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, amigos míos, la reflexión de esta tarde es: el pecado causa crisis y muerte. El pecado de Adán tuvo efectos sobre toda la tierra, pero también en el universo. Y es así como la maldición y la crisis ingresan a la tierra. Cuando observamos el mundo que nosotros vivimos, nos damos cuenta, amados hermanos, que estamos en una tierra maldecida por el pecado, manteniendo al género humano y demás especies vivas en un estado crítico de enfermedad, deterioro y muerte. Amigo, hermano mío, la crisis y toda muerte que ves en todo tiempo, tanto física primeramente para luego ser espiritual, es por el pecado. Miremos rápidamente el deseo de Dios en su corazón al principio, en Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17, ahí Dios da al hombre la bendición de un lugar donde vivir y la tierra para trabajarla y conservarla. Y en Génesis capítulo 3, versículo 4, ahí Dios nos habla del mal consejo proveniente de Satanás, aceptada por Eva y luego Adán, permitiéndose así el ingreso del pecado de la desobediencia. Y así el hombre y el cosmos adquiere la maldición y crisis en sus componentes existentes de toda la tierra. Pues bien, así en el hombre es como se suscita la crisis y muerte por el pecado. En Génesis 4, versículo 8, ahí nos revela Dios acerca de la crisis de este primer matrimonio, de este primer hogar entre Adán y Eva, en donde recae en su hijo Caín. Y vemos cómo el pecado causa maldad, evidenciándose por la envidia, y la cual genera odio para luego cometer homicidio. Caín mata a Abel. Al transcurrir los tiempos, se iba poblando más la tierra, pero también más era el pecado. Lo vemos en Génesis 18, 20, en donde nuestro Señor Jesucristo se presenta allí ante la persona de Abraham de una manera preencarnada y le dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, he decidido destruirla. Amado amigo, amado hermano, eso es el juicio de Dios cuando el pecado está en extremo. Y en esta oportunidad nos enseña Dios que en aquel tiempo de Abraham, Sodoma y Gomorra estaban en un pecado en extremo. Pues en Génesis capítulo 19, allí nos habla precisamente de que el Señor envía a dos ángeles de forma humana. Y nos habla en ese mismo capítulo de Génesis 19 el tipo de pecado y quienes estaban contaminados. En el versículo 4 y 5, ahí nos habla el Señor diciendo: todo el pueblo junto, todo el pueblo estaba en pecado, desde el más joven hasta el más viejo.
El pueblo salió a buscar a esos dos ángeles hechos hombres de manera humana, de forma humana, para tener relaciones con ellos. Y en Génesis capítulo 34, versículo 2, una familia de renombre, la casa de Jacob, se ve envuelto en una crisis de honor al ser violada su hija Dina por un príncipe de la ciudad de Siquén. Y la familia de Jacob toma venganza y matan a todos los hombres de Siquén. Amigo mío, pasaron los siglos y vemos que el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, ya una nación, para el tiempo de Jeremías, el pueblo de Dios estaba alejado de Dios, sumergidos por el pecado de la idolatría y sin salvación verdadera, cayendo en crisis de hambre, miseria y destrucción por el imperio babilónico por los años 586 antes de Cristo. Y es en este tiempo en donde Dios anuncia por medio de Jeremías en los versículos 12 al 14, donde dice: espantaos cielos, desolaos, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Dios hablando por medio del profeta Jeremías de que le habían abandonado, se habían apartado de Dios. Y él preguntaba: ¿es esclavo Israel? ¿Por qué ha venido a ser presa? Preguntaba el Señor por medio de este profeta. ¿En qué pecado ha venido a ser preso usted? ¿En la idolatría, adulterio, fornicación, droga, alcohol, mentira, pornografía, prostitución? Porque el pecado trae crisis moral, hay perversión, se aprueban leyes en contra de la voluntad de Dios, matrimonio del mismo sexo, aborto, divorcio, recasamiento, tal como habla en Levíticos 18, versículo 22 y en Romanos capítulo 7, versículos 2 y 3. El pecado también trae crisis espiritual. En 2 de Samuel capítulo 11, ahí nos habla el Señor acerca de David, un varón ungido por el Señor al caer en adulterio y asesinato por Betsabé, que era esposa de Urías, un soldado de David. En la confesión de sus pecados, en Salmo 51, allí David dice a Dios: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. David sabía que sin Dios en su vida era confusión, dolor y muerte, y por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación. El pecado causa crisis de tu alma, de los pensamientos, de los principios, de la capacidad intelectual, la conducta y hábitos de la persona. El pecado causa crisis corporal, física y biológica, porque aflige y angustia el corazón. El pecado causa crisis familiar, por los matrimonios destruidos por el adulterio, por la violencia de género, por las violaciones de padres a hijos, homicidios por herencia. El pecado causa crisis en todas las etapas y áreas de la vida de un hombre y que le conduce a la muerte. En Santiago capítulo 1, versículo 13 al 15, ahí dice el Señor: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado, porque
por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y en Romanos capítulo 6, versículo 23, dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Usted que me escucha, quizás hubo una crisis en su matrimonio por infidelidad y cayó en adulterio. O quizás está de noviazgo o conviviendo y sin casarse tiene relaciones sexual. Esto es fornicación. O estando embarazada abortó por evitarse, según usted, un problema. O quizás si por un trabajo entregó su pureza virginal y tiene sentimientos de venganza y homicidio, eso también es pecado. O no tiene trabajo y te sientes rechazado y quieres suicidarte, no lo hagas, porque también el suicidio es un pecado. O sientes confusión de identidad de género, siendo hombre quieres inclinarte a ser mujer, o siendo mujer quieres inclinarte a ser hombre. No, no hagas esto, porque todo esto son pecados. Es por la propia concupiscencia del corazón del hombre no regenerado en Jesucristo. ¿Y qué es la concupiscencia? Teológicamente, la concupiscencia es sentir deseos o exceso de deseos y desordenados que no agrada a Dios. Dios, Él, a través del profeta Ezequiel 18:32, ahí dice: no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos y viviréis. El Señor no quiere la crisis del hombre, el Señor no quiere la muerte del hombre. Amado amigo, hermano, la crisis del mundo y del hombre no se recuperan ni se salvan con el conocimiento, la fuerza, las riquezas o la sabiduría en conjunto humana, sino con la sabiduría celestial y sobrenatural proveniente de la diestra del Santo Padre y que es Jesucristo. En primera de Juan capítulo 2, versículo 1 y 2, dice ahí el Señor: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amigo, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en primera de Juan capítulo 3 versículo 5, el Espíritu Santo nos dice que Cristo apareció para quitar el pecado y que la sangre que Él vertió en la cruz nos limpia de todo pecado. Y Jesús dijo en esta tierra: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Y qué nos decía el Señor en Jeremías 5:25? Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Es decir, amado amigo, el pecado hace que se aparte el bien, la dicha, el gozo, la fuerza, la armonía, la calma. Bendito sea el nombre de Jesús. Reconcíliate con Cristo, amigo, hermano. Recibe a Cristo y tu crisis se disipará. Venid a mí, dice la palabra de Dios, los que estéis trabajados y cargados. Ven a Cristo. Te encuentras en un estado crítico que no puedes con tus fuerzas, ni con tu intelecto, ni por tu gran formación académica o por tu alta nobleza.
pues esos elementos no te quitan el pecado, sino Cristo, el Señor, el Cordero de Dios. Que Dios te bendiga. Conmigo hasta otra oportunidad.